Es la Iglesia del Señor Jesucristo, que está formada por todos aquellos que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. A todos aquellos que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, sin etiquetas de ningún tipo. Porque no es la etiqueta lo que te va a dar entrada al reino de los cielos, no es la etiqueta ni el grupo lo que te da la autoridad de ser llamado hijo de Dios, ni mucho menos. Pero quiero recordarte que en 1517, en octubre, un monje católico, agustino, como el nuevo papa, que se llamaba Martín Lutero, él preparó un documento que se le conoce, se le acabó denominando las 95 tesis de Martín Lutero. Y ese documento recogía 95 errores doctrinales graves, muy graves, que la Iglesia Católica hasta ese momento estaba predicando y enseñando en su catecismo y en sus dogmas de fe. Allí estaban incluidas, por ejemplo, las indulgencias, las bulas papales, la adoración a imágenes, a la Virgen María, a los santos, etcétera, etcétera. Y esa actitud de denuncia que tuvo Martín Lutero, pues bueno, inició todo un movimiento para que desembocó en lo que se conoce históricamente como la Reforma Protestante. De allí salió un grupo de gente que fueron los que quisieron volverse a las Escrituras, quisieron regresar al original de la Biblia, dejando a un lado las enseñanzas de los hombres, los matices, los inventos de los hombres. Y realmente eso recuerda mucho a lo que tuvo que hacer Jesús cuando vino hace 2000 años a la tierra. Y Jesús le decía a los fariseos: oye, vosotros habéis puesto mandamientos de hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Y Jesús tuvo que denunciar eso, tuvo que confrontar toda esa situación, porque eso no podía ser. Bueno, algo parecido, evidentemente no al mismo nivel, no completo, pero eso fue lo que emprendió Martín Lutero y otros llamados reformadores para volver a la centralidad de las Escrituras, de lo que dice la palabra de Dios y no cualquier otra cosa. Como resultado de ese estallido de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica tomó algunas medidas. Esto es historia, esto está documentado. Puedes ir a cualquier biblioteca, a Google, a donde tú quieras, ahí tanta documentación, porque es historia, es evidencia y no se puede negar. La Iglesia Católica creó la Inquisición y para colmo le llamaron la Santa Inquisición. Eran jueces, eran incluso militares dotados de autoridad, de armas, para condenar, perseguir e incluso encarcelar, torturar y matar a todos aquellos que hacían caso de las tesis de la Reforma. Y claro, eso provocó en apenas un siglo unas cientos y cientos de miles, te estoy hablando, cientos de miles de muertes de personas solo por decir que no querían besar una imagen del Papa, por ejemplo, o que no querían orar o rezar a los santos o a la Virgen María, o que no querían tomar la comunión en la misa, etcétera, etcétera, solo por eso. Y quiero recordarte que fueron muchos, cientos de miles de personas que murieron masacrados de las formas más viles que te puedas imaginar, simplemente porque no querían seguir a un hombre, sino que querían seguir lo que dice la Escritura. Y solamente lo que dice la Escritura. Y para más colmo, Lutero acabó siendo echado, expulsado de la Iglesia Católica. Ellos usan el término excomulgado de la Iglesia Católica, y lo hizo un papa que tiene el mismo nombre, tenía el mismo nombre que el papa que se ha levantado hoy a regir la Iglesia Católica. En aquel caso era el Papa León X.
aquel papa echó a Lutero de la Iglesia Católica, lo puso como un apestado. Y todo eso no son casualidades. No es casualidad que Lutero fuera un agustino, como el papa americano este que acaban de escoger. Quiero leerte un pasaje de un libro que escribió un historiador cristiano, donde trató de investigar y de recoger historia de todos los mártires que ha habido en la Iglesia hasta el siglo XIX prácticamente. Él escribió este libro en el siglo XVI, XVII y después fue ampliado con otros mártires, pero en la versión original que él escribió encontré este pasaje. Dice que había dos hombres, esto es una gota de agua en un océano, pero es una muestra para que veas cómo se hacían las cosas cuando los reformadores alzaron su voz y dijeron: el catecismo católico, las doctrinas católicas tienen muchas herejías que se salen de la Biblia y que son los hombres los que han inventado. Y cuando empezaron a hablar su voz y decirle a la gente: vamos a volvernos solo a la Biblia, los empezaron a perseguir. La Santa Inquisición los empezó a perseguir. Y este es un caso de dos, simplemente dos. Pero hubo pueblos enteros que fueron quemados por las llamas, gente de familia, mujeres embarazadas, niños que fueron simplemente reventados, tirados por un precipicio porque eran hijos de protestantes. Y dice que, y quiero nombrar a estas dos personas porque yo creo que es digno de que se les nombre: Enrique Boes y Juan Esch. Para nosotros anónimos totalmente, pero espero que los podamos ver en el cielo algún día. Dice: fueron prendidos como protestantes y llevados al interrogatorio de la Inquisición, y Boes respondió por sí mismo, el otro dio las respuestas, Boes respondió por sí mismo y por el otro, y dio las siguientes respuestas a algunas de las preguntas que les hizo el sacerdote jefe allí en ese momento de ese tribunal de la Inquisición. Y le preguntó el sacerdote: ¿no erais vosotros dos hace algunos años frailes agustinos? Y este hombre contestó: sí. Luego el sacerdote le volvió a preguntar: ¿cómo es que habéis abandonado el seno de la Iglesia de Roma? Y el Boes dijo: por sus abominaciones. El sacerdote le dijo: ¿en qué creéis? Y este hombre dijo: yo creo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y el sacerdote le dijo: ¿no creéis en los escritos de los padres y en los decretos de los concilios vaticanos? Dijo: sí, si concuerdan con las escrituras. Si no, no, evidentemente, se sobreentiende. Y entonces el sacerdote dice: ¿no os sedujo Martín Lutero? Y dijo este hombre, el que estaba siendo juzgado: nos ha seducido de la misma manera en que Cristo sedujo a los apóstoles. Esto es, nos hizo consciente de la fragilidad de nuestros cuerpos y del valor de nuestras almas. Este interrogatorio fue suficiente, cuenta el historiador. Ambos fueron condenados a las llamas en vida. Y poco después padecieron con aquella varonil fortaleza que corresponde a los cristianos cuando reciben la corona del martirio. O sea, esos hombres se les ataba a una estaca de madera, se les ataba, se ponía una pila de leña a los pies de ellos y se encendía la chasca y morían abrasados. Y morían contentos. Y morían sabiendo que al cerrarse sus ojos iban a estar en la presencia de Dios. Tal era su seguridad y su convicción que no les importaba morir así, en la hoguera, decapitados. Algunos los ataban a caballos y los arrastraban por la ciudad hasta que eso era un despojo de carne. Así morían solamente por denunciar que había herejías en el catecismo y en la doctrina católica. Esas cosas son muy graves y la Iglesia Católica, tristemente, nunca se ha retractado de sus falsas doctrinas. Nunca jamás. Y
quiero que sepas que, o no sé si lo has visto en estos días en la televisión, que el nuevo Papa, su primera locución pública, cuando ora a la Virgen María. Parece que es un Papa muy mariano, de los que le encanta estar arrodillándose delante de no sé qué virgen que tienen por allí en Roma. Oró a los santos, como si los santos pudieran interceder por nosotros. O sea, es como si yo me pongo a orar ahora a San Pedro, o a San Pablo, o a San lo que sea. O sea, son literalmente aberraciones. Lo que pasa es que uno las ve por la tele, ve tanta pompa, ve a la gente entusiasmada y parece hasta simpático y bonito el asunto, pero es que es muy grave. Es muy grave porque son ciegos, guías de ciegos, como Jesús le decía a los fariseos. No pueden guiar a nadie absolutamente de esa manera a Cristo. Y eso es muy terrible. Dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando Jesús viene del cielo a la tierra, deja su trono como Dios en el cielo y se convierte en un hombre en la tierra como tú y como yo. Esa es la única mediación que nosotros podemos tener como seres humanos con Dios, solo Jesucristo. Y quiero que entiendas esto, solo Jesucristo, exclusivamente. Si yo creo que Jesucristo me ayuda, pero además me ayuda la Virgen María, ya no es solo Jesucristo. Ya estoy en un tremendo problema. Ya le estoy diciendo a Jesús, Jesús, lo que tú hiciste en la cruz no es suficiente. Necesito a la Virgen, necesito al santo no sé qué, al patrón de mi pueblo, a la moreneta, a no sé qué. No, solo Jesucristo. María no murió en ninguna cruz. Ningún hombre, ningún ser humano ha muerto sin pecado. Todos, incluida María, nació con un pecado, con la naturaleza de Adán. Y nosotros también. Y, por cierto, este Papa también. Lo siguiente que ha hecho este Papa, la primera acción que ha hecho como Papa, ha sido conceder una indulgencia plenaria. Es decir, una especie de quitar la culpa y quitar todos los efectos de cualquier pecado en la vida de los que estaban allí o de los que estaban viendo las transmisiones por internet. Incluso diciendo que esas indulgencias pueden llegar a los que están en el purgatorio. Purgatorio, palabra que ni está en la Biblia, concepto que no es bíblico, y algunos creen que después de muertos se puede seguir rezando aquí en la tierra por no sé quién que está en el purgatorio, a ver si de alguna manera Dios lo saca de allí y lo lleva al cielo. Qué cosa tan terrible, engañar a la gente de esa manera. Dice Juan 1:29 que Juan, el primo de Jesús, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que solo Jesús puede quitar el pecado del mundo. Solo Jesús puede quitar tu pecado, las consecuencias del pecado, el alcance eterno y temporal de tu pecado. Solo Jesús, nadie más. Y yo sé de lo que te hablo porque yo me he criado 12 años en un colegio católico. Yo me crié toda mi vida de primaria y de secundaria y de bachillerato. Fue en un colegio católico. En un colegio donde yo me tenía que confesar con un cura porque si no mis pecados no eran perdonados. En un colegio donde yo tenía que rezar X Padres Nuestros o Aves Marías porque si no, aunque yo hubiera pedido perdón y hubiera confesado mis pecados con el cura, si no rezaba todas esas cosas, quizá todavía no se me quitaba las consecuencias del pecado. Yo sé de lo que te hablo, lo sé muy bien, lo sé perfectamente. Por eso le agradezco tanto a Dios
como usando las palabras del apóstol Pablo, que cuando a Dios le plació, reveló a su Hijo Jesucristo en mí, y yo entendí que todo lo demás era inservible totalmente, absolutamente inservible, que yo no puedo alcanzar a Dios, es Dios el que me ha alcanzado a mí. Y te estoy diciendo estas cosas para que abras un poquito los ojos y no te dejes embelesar de todo este ambiente que se ha vivido esta semana, como si fuera una esperanza nueva para el mundo. Ni esperanza ni nada, es una tragedia. Y a los peruanos que estáis aquí, peor todavía, que los he visto tan emocionados. ¡Ay, estuvo en Perú, qué simpático este cura! Y comía ceviche. Que no se trata, no, de verdad. No, ¿cómo se puede llamar, cómo puede decir una persona en la tierra que es el vicario de Cristo? El que viene a sustituir a Cristo en autoridad, en presencia. ¿Cómo puede una persona atribuirse ser vicario de Cristo? Pero por favor, eso es una aberración, eso es una tragedia para los que siguen ese tipo de doctrinas. Y como no podía ser de otra manera, la Iglesia de Roma, uno de sus esfuerzos principales, con esa bendición que dice el Papa Urbi et Orbi, que significa desde la ciudad de Roma hasta el mundo entero, o sea, ha cambiado el foco. Si tú lees la Biblia mínimamente, tú te das cuenta de que todo nace en Jerusalén, en Sión, allí nace todo el plan de Dios. Ahí me leí un libro muy interesante, que es para leerlo con mucho detalle, que incluso cree y llega a dar algunas pautas para poder demostrarlo, que el huerto del Edén, el jardín del Edén, estaba en Jerusalén, en la Jerusalén que conocemos hoy. Pero vemos que en Jerusalén murió el Señor, resucitó el Señor. En Jerusalén estaban los apóstoles cuando vino el Pentecostés. Cuando Jesucristo regrese, ¿dónde va a regresar? ¿A Roma? ¿Dónde va a regresar? ¿A Barcelona? Él va a regresar a Jerusalén, está escrito. ¿Es que no leéis la Biblia? Algunos parece que no leen la Biblia, porque la ciudad de Roma se nombra 8 veces en la Biblia. Hasta España se nombra en la Biblia. Éfeso se nombra 17 veces. Otras ciudades se nombran. Egipto, ni te cuento. Pero Dios no va a volver a ninguno de esos lugares, ni esos lugares son el centro de lo que Dios tiene planeado para toda la humanidad. O sea, qué pena que se denomine la iglesia de Roma. Pero si todo lo que vemos que Dios hizo, preparó y hará está relacionado con Jerusalén, con Sión. Cuando tú leas Sión en la Biblia, eso es Jerusalén. Eso es Jerusalén. Moriah, eso es Jerusalén. Dice Salmo 48:2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dicen que Roma es la ciudad eterna. No sé dónde se lo habrán sacado. Y te recomiendo que escuches la predicación de 2 domingos atrás de nuestro pastor Enrique en CCI Madrid. Escúchate esa predicación y vas a ver quién es en verdad Babilonia, la gran ramera de la que nos habla Apocalipsis, que va a ser consumida, destruida, que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Y te vas a dar cuenta. Y quizás se abran tus ojos un poquito más y entiendas que esto no es un juego. Dice Isaías 2, lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, al final de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿A dónde van a correr? ¿A Jerusalén? ¿A Roma? ¿Al Vaticano? Van a correr a Jerusalén. Dice el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid,
subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, está hablando de Jerusalén, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. No hay más, Dios es muy claro en esto. Entonces, yo sé que algunos se han emocionado mucho en estos días y han visto como si esto fuera una nueva etapa. No, nosotros. Y yo quiero hablar por mí, porque yo sé de quién soy, porque yo sé lo que Dios me ha concedido. Nosotros no tenemos nada que ver con Roma y tenemos todo que ver con Jerusalén y con Sión. No tenemos nada que ver con Roma. Lee Romanos capítulo 9, para que entiendas que allí habla de un olivo bueno donde tú has sido injertado. Y ese olivo es Israel. Y Pablo habla del Israel de Dios en Gálatas 6, versículo 15 y 16. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión que practicaban los judíos vale nada, ni la incircuncisión, los gentiles, los que estaban ajenos a toda la ley de Moisés y todo lo que Dios había regalado a Israel. Dice, sino que lo que vale es una nueva creación. Si tú no eres nueva creación, esto no es para ti. O bueno, sí es para ti, para que hoy seas una nueva creación en Cristo Jesús. Dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Sí. Roma no tiene ninguna importancia en la Biblia, ninguna, cero. Pero Jerusalén la tiene toda. Es más, Dios nos habla de una nueva Jerusalén que vendrá después del milenio. Ahora bien, ¿por qué pasa todo esto? ¿Cómo es que cómo todo este sistema de la elección del Papa y la proclamación del Papa genera tanto asombro en muchos? Bueno, es que el Señor Jesús anunció hace tantos años, hace 2000 años, que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas. Dice, y harán grandes señales y prodigios, Mateo 24, 24. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y claro, falsos cristos, un falso Cristo no es alguien que se levante y dice, yo soy Jesús de Nazaret, que he vuelto otra vez aquí. No, pues, hombre, tú sabes que Satanás es todo menos tonto, ¿no? Tonto no es. Y Satanás, cuando te va a presentar una mentira, no te la dice de frente. Satanás te la va a camuflar, te la va a disimular, te la va a vender bien para que tú creas que es una verdad. Dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz. Es capaz de disfrazarse como ángel de luz. ¿Cómo no va a ser capaz de presentarnos una mentira que parezca verdad? Como lo hizo con Eva, por cierto, como lo hizo con Eva, que le presentó una mentira, parecía verdad a los ojos de Eva, y Eva se lo tragó en su corazón y desobedeció a Dios. Entonces, un falso Cristo simplemente es un falso ungido. Cristo significa ungido, Mesías significa ungido. Entonces, alguien que se atribuye falsamente la unción de Dios, eso es un falso Cristo. Y Jesús dijo, se levantarán muchos falsos, muchos. Se levantarán falsos Cristos. En Mateo 7:15 dijo el Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por fuera tienen un vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estos son los nuevos fariseos. Estos son los que te dicen que para entrar al cielo tienes que hacer muchas obras y tienes que visitar no sé cuántos santuarios y tienes que rezar por el Papa, si no, no vas a entrar al cielo y no se te conceden esas indulgencias. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
No todo el que me dice de boquilla, Señor, Señor. Si es que engañar a los hombres es relativamente fácil. Hay hombres que engañan a sus mujeres, hay mujeres que engañan a sus maridos, hay hijos que engañan a sus padres, padres que engañan a sus hijos, hay gente que pretende engañar a los pastores o a su líder, y está bien, si, pues el gol se lo están metiendo ellos. Nosotros no estamos aquí ni para ser ni para no ser engañados. Pero Jesús te dice, Dios te dice que no todo el que habla con palabras cristianas, con palabras aprendidas de la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Y tú estás aquí esta mañana, y tú que estás viendo por internet, para escuchar esto, que no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Dice el versículo 22, Mateo 7, 22, muchos, grábate eso por favor, porque si son muchos, quiere decir que tienes que prestar atención, no vaya a ser que tú estés en ese grupo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Escucha, profetizaron en su nombre. No quiere decir que lo que profetizaron ni se cumplió ni no se cumplió. O sea, Jeremías, por ejemplo, Isaías, tantos profetas del Antiguo Testamento se dedicaban, entre otras cosas, a denunciar los falsos profetas. Y les decía, es que vosotros profetizáis en nombre de Dios, pero Dios nos ha hablado, estáis hablando la vanidad de vuestro corazón, estáis diciéndole a la gente lo que le gusta oír. Y valga como referencia que cuando tú veas hoy en día alguien que se dice profeta, hoy en las iglesias cristianas de hoy en día, alguien que se dice profeta y lo único que profetiza son palabras bonitas, no te las creas. Porque el profeta, la palabra profética, está para exhortar, edificar y consolar. Tiene las tres funciones. Y si nunca oyes una exhortación de un profeta y todo lo que dice es que veo grandes cosas, que veo que vas a hacer mucho dinero, que veo que Dios te va a llevar a las naciones, que veo que tú vas a multiplicarte, si solo habla en ese sentido y nunca le dice a la gente que se aparte del pecado, que tenga temor de Dios, que tiemble a la palabra de Dios, que considere sus caminos, que mejore. Si nunca hay una palabra de exhortación, no te creas a ese profeta. Porque en el Antiguo Testamento es que era casi al revés. Casi, bueno, no era, pero había mucha exhortación, mucho regaño. Porque Dios al que ama, ¿qué le hace? Le disciplina. Padres que estáis aquí, aprovecho y metemos el paréntesis, Kit Kat, la varita. Si tú amas a tus hijos, disciplínalos en la amonestación del Señor, críalos de esa manera, porque si no, ese amor no es completo, Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Oye, qué tremendo. Había señales, había movimiento espiritual en estas personas. Y lo hacían en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les dirá Jesús, que va a ser el que está allí sentado en el trono, en el trono del juicio, en el gran trono del juicio. Jesús va a estar allí sentado. Y lo que Él diga es lo que se va a hacer. Lo que Él hable, eso va a ser sentencia firme. Allí no se puede recurrir, ni contratar un abogado, ni pagar mucho dinero, ni llegar a un acuerdo de nada. Lo que Él diga allí, eso es sentencia firme y eterna. Eterna, ni purgatorio ni gaitas. Eso es falso. Eso es darle una falsa esperanza a la gente. Porque es aquí, si hoy oyes la voz de Dios, si hoy oyes el Evangelio, ablándate. Arrodíllate delante de Dios, confiesa que le necesitas. Porque mañana
Si tú estás muerto, mañana ya no podrás alegar absolutamente nada y nadie te podrá sacar de ningún sitio. Acuérdate la historia que cuenta Jesús de el hombre rico y Lázaro, un tal Lázaro que no es el Lázaro hermano de María y su hermana, no. Es un Lázaro que era pobre, era un mendigo lleno de llagas, lleno de heridas. Un mendigo, vivía en la calle, a las puertas de la casa de ese hombre rico. Y cuando mueren, cada uno va a un lugar. ¿Y qué dice Jesús? Que allí hay una gran cima, un gran hoyo, valle, llámalo como quieras. Una grieta gigante que separa los dos lados. Y nadie puede pasar de aquí a aquí. Y nadie puede pasar de aquí a aquí. El que murió en condenación, condenado será eternamente. El que murió en salvación, en libertad de sus pecados, porque creyó, confesó y vivió para Jesucristo, ahí quedará eternamente. Ninguno puede intercambiar el lugar y nadie puede salir de allí. Aquel hombre rico, cuando estaba sufriendo el padecimiento de las llamas con sed, rogó: manda a alguien que lleve a mi familia las buenas nuevas del Evangelio. O mándame a mí que vaya y les anuncie que están a tiempo de arrepentirse. ¿Y qué se le dijo? No, tú no puedes salir. Si no creen a los profetas, si no creen la ley que la tienen ahí escrita, ¿cómo van a creer a un muerto? Se van a asustar si les mando un muerto. No se puede. Nunca, nunca, dice el Señor Jesús, versículo 23, Mateo 7, 23, nunca os conocí. No es que por un tiempo os conocí y luego se torcieron. No, es que nunca los conoció. Nunca, nunca habían nacido de nuevo, nunca se arrepintieron genuinamente de sus pecados. Y eso solo lo sabe Dios. Solo Dios lo sabe. Apartaos de mí, dice, hacedores de maldad. Pero habían profetizado, habían echado demonios, habían hecho milagros y todo ello lo habían hecho en el nombre de Jesús. Y qué sorpresa, en aquel día Jesús les dice: hacedores de maldad, apartaos, no quiero nada con vosotros. Nada. No sé si alguna vez os ha pasado que esperabais aprobar un examen y cuando te dan la nota te encuentras con la sorpresa de que has pinchado. Y tú dices: ¿cómo? Pero, si yo respondí todo, pero si yo estaba seguro que estaba bien, y si hasta copié en el examen. Y de repente, y tú dices: suspendido. Cuántas sorpresas se van a llevar muchos, esperando entrar y no entrarán. Dice 2 Corintios 11, del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y hay algo que nos cuesta mucho asumir de la verdad de Dios. Y es que Jesucristo dijo: o estás conmigo o estás contra mí. O sea, no hay término medio. Grábate eso, por favor. No hay término medio. O estás con Jesucristo, o todo lo que hagas, por muy bonito que sea, por muy nombre de cristiano que lleve, por mucha palabra de Señor y Señor que le metas, por mucha Biblia que lleves debajo del brazo, si tú no estás con Cristo, estás en contra. O eres un ministro de Él, o eres un ministro de Satanás. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Quiero que entiendas que no hay nadie en este planeta que esté en tierra neutral. No, este es un ateo, este no es nada. ¿Y qué crees que es un ateo? Es un hijo del diablo. Es lo que dice la Biblia. ¿Y qué crees que es? Alguien que usa el nombre de Dios pero no hace la voluntad de Dios. Es un ministro de Satanás. ¿Y cómo nos cuesta aceptar eso? Que gente que parece buena, que tiene un comportamiento socialmente bueno,
gente que tiene unos valores y unos principios socialmente buenos, y cómo nos cuesta creer que sean hijos de Satanás. ¿Cómo nos cuesta creer que sean hijos de Satanás? Porque en el fondo, yo no sé qué pasa con esto hoy, en el fondo, esa doctrina de las buenas obras todavía sigue muy presente en nuestras vidas. Todavía sigue estando allí demasiado incrustada, mezclada con la palabra de Dios. Y yo quisiera, oro, y mi predicación quiero que sirva para que cada uno de nosotros empecemos a quitar lo contaminado, a sacar lo que no sirve y que nos quedemos solo con la palabra de Dios, solo con lo que ha salido de la boca de Dios, no con lo que los hombres interpretan, no con lo que los hombres quieren hacer creer a otros, o añaden, o matizan, o pretenden completar. No, solo con la palabra de Dios. Uno de los mayores esfuerzos, y quiero alertarte sobre esto, de la Iglesia Católica en este tiempo, ya con el anterior papado, pero en este creo que se va a impulsar mucho más todavía, es lo que llaman el ecumenismo. Ecumenismo es tratar de hacer un diálogo entre las religiones para que haya una sola religión, para que haya una unidad entre todos nosotros y que podamos de esa manera estar unidos supuestamente como la oración que hizo Jesucristo, que sean uno. Pero es que no nos podemos olvidar, Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. La unidad por la que oró Jesús y que es necesaria para que nuestro testimonio sea creíble al mundo entero, la unidad es con los hermanos en la fe, no con los que se hacen llamar hermanos. Entonces, ese ecumenismo, ese diálogo interreligioso no viene de Dios. Hemos oído esta semana pastores, movimientos cristianos que empiezan a decir, tenemos que orar por este nuevo papa. Pues la única oración que podemos hacer por este nuevo papa es que se convierta, sinceramente, porque no me gustaría que ese señor que está allí en el Vaticano, el día que se presente delante de Dios, tenga que escuchar las palabras que ninguno queremos escuchar. Nunca te conocí. Esa unidad por la que Jesús oró tiene que ser una unidad en Cristo Jesús, ni siquiera en una doctrina, ni siquiera en un catecismo. No, por favor, es una unidad en Cristo Jesús solamente. Y menos aún una unidad entre religiones. Por eso no quiero que ninguno de vosotros seáis engañados, maravillados, fascinados, como dijo Pablo a los Gálatas, ¿no? ¿Quién os ha fascinado, Gálatas? Que habíais empezado en el espíritu y habéis acabado en la carne, pero no se lo decía a los Gálatas porque ahora estuvieran en una orgía o en una borrachera. No, se lo decía a los Gálatas porque ahora estaban pensando que además de Cristo necesitaban circuncidarse el prepucio físicamente para ser salvos. Porque ya estaban pensando que además del sacrificio de Cristo era necesario que el hombre añadiera algunas cosas para demostrar que merecían ser salvos. Y Pablo les tuvo que decir, pero vamos a ver, les tuvo que dar como un par de bofetadas espirituales, es decir, despertar. ¿Quién nos ha fascinado? Como muchos esta semana fascinados. El Papa, a ver qué dice. La paz en el mundo. En algún sitio dice que oremos por la paz del mundo en la Biblia. Busca en tu Biblia esta semana, te reto a que busques un solo versículo donde diga que oremos por la paz del mundo.
uno solo. O donde diga que oremos para que se acabe la pobreza en el mundo. Si Jesús dijo, siempre, siempre. O sea, es una oración estéril orar que se acabe la pobreza en el mundo. Más bien, de lo que esté en tu mano, tú haz para que se acabe la pobreza en tu entorno, en el que necesita ayuda a tu lado, ayúdale. Pero no ores para que se acabe la pobreza en el mundo, porque no se va a acabar. Es imposible. ¡Ay, que no haya guerras en el mundo! ¡Qué estupidez! Si cuanto más cerca estamos en los últimos tiempos, más guerras y rumores de guerras va a haber. No, claro, eso no significa que queremos que haya guerra. No, no queremos que haya guerra. Pero es estéril orar algo que va en contra de lo que está profetizado que va a suceder. No pierdas saliva ni tiempo en eso. No pierdas tu energía en eso. Jesús dijo que va a haber guerras, que va a haber divisiones, que va a haber pleitos, que unos perseguirán a otros, que siempre, siempre, siempre vamos a tener a los pobres con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber codiciosos. Entonces siempre va a haber pobres. Siempre va a haber abusadores, siempre va a haber corruptores. Por eso siempre va a haber pobres. No sirve de nada orar que se acabe la pobreza o que se acaben las guerras del mundo. Seamos pacificadores y la mejor paz que puede tener la gente es la paz de Dios en ellos. Esa es la manera en que va a acabar la guerra en el corazón de cada persona. Pero entre naciones, por favor, si en cualquier momento estalla la guerra en Europa, en cualquier momento, estamos tan inestables como la red eléctrica. De momento va a haber un apagón y de repente aquí todos a coger las armas. No, no es broma, no es broma. Y no es por asustar, porque los cristianos no deberíamos de tener miedo a la muerte, como estos señores que os acabo de presentar aquí, en su historia y cómo murieron y cómo entregaron su vida, porque estaban totalmente seguros de su salvación y que esa noche iban a cenar con el Señor, como así decían unos a otros. Cobra ánimo, cuando estaban en la hoguera, cobra ánimo, porque esta noche estaremos cenando con el Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso quiero empezar una serie la semana que viene de lo que, fruto de aquella reforma que inició Lutero, surgió un pensamiento, una enseñanza que se le llamó las 5 solas. Y se llama solas porque viene del latín, solas. En aquella época el latín era el idioma predominante para los cultos y para los religiosos sobre todo. Entonces, esas 5 solas, que se podrían traducir como 5 solos ya en castellano, tienen que ver con solo la Escritura, solo Cristo, solo la fe, solo la gracia y solo la gloria a Dios. De manera que aquellos cristianos que impulsaron la reforma de toda la doctrina de aquel siglo XV y XVI, lo que querían era volverse a lo bíblico. Y de volverse a lo bíblico salieron como estas 5 columnas. Y vamos a estudiar cada una de estas columnas para que nuestra fe esté fundamentada en lo que Dios ha dicho. No en lo que digan los hombres, no en lo que se inventen los hombres, por muy bonito que suene, por muy argumentado que esté. Si no está en la Biblia, no lo sigas. Y si está en la Biblia, síguelo con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amén. Pues quiero que tengamos un tiempo de alabanza y de adoración para darle gracias a Dios. Porque si tú has nacido de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres uno de los que forma parte del Israel de Dios, de la familia de Dios, si ya tu nombre está escrito en el libro de la vida, de allí nadie lo va a poder borrar. Si todo eso ya ha sucedido en tu vida, entonces tú tienes que estar dando gracias a Dios cada día de tu vida. Pero mira, es que no importa las circunstancias que tú estés viviendo. Pablo le decía a los filipenses,
Regocijaos en el Señor siempre, siempre. Cuando los apóstoles del Señor vinieron de la misión, lo comentábamos el otro día, Señor, hemos visto cómo salen los demonios, hemos visto cómo la gente se sana, hemos visto tantos milagros. Volvían de la misión contando los resultados y Jesús le dijo, está muy bien, tu verdadero motivo de alegría, tu verdadero motivo de gozo tiene que ser ¿qué? Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aunque el diablo intente ir a la página donde está tu nombre para borrarlo, no puede. Aunque tú te equivoques 1000 veces, no se borrará tu nombre. Espero que no te equivoques 1000 veces. Pero tenemos tantos motivos para dar gracias. Dios te cuida cada día, Dios te provee cada día, Dios te abraza cada día. Que podamos orar hoy y todos los días de nuestra vida, aunque no sintamos que Dios está cerca, aunque no escuchemos su voz nítidamente, pero que sepamos ciertísimamente en nuestro corazón todo lo que Él nos ha dado. Que tengamos esa sabiduría por la cual dice Pablo que ora por sus discípulos para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2, todo lo que Dios nos ha concedido. Esa seguridad, esa paternidad, esa riqueza. Y todo está en Cristo. Todo está en Cristo. Tú no necesitas que ningún cura, ningún pastor te bendiga. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay bendición mayor que esa? Solo tómala para ti, recíbela para ti. Dios amó al mundo, Dios le dio a todo el mundo la posibilidad de recibir el regalo de la salvación. Pero hay gente que lo rechaza, hay gente que dice, yo quiero salvarme por mí mismo. Hay otros que dicen, no me importa si hay cielo o infierno, creo que no hay nada, voy a vivir esta vida y cuando me muera, me he muerto y se acabó. Tanto ese como el que rechaza la salvación en Cristo y quiere ganársela por sí mismo, se van a ir al infierno si no hacen algo antes de morir. No ores por los muertos, eso desagrada a Dios, eso es ir en contra de lo que Dios ha establecido. No ores a los santos, no ores ni reces ni te inclines ni ante la Virgen María ni ante ninguna estatua de nadie, ni tienes que peregrinar a ningún sitio, ni siquiera a Jerusalén para ser salvo. No lo hagas, por favor. Si tú haces eso, estás pisoteando la sangre de Jesús. Si tú haces eso, estás desprestigiando la santidad, la pureza, la calidad de la sangre de Jesús. Es una aberración hacer eso. A Dios le disgusta si nosotros hacemos eso. No acudas a Jesús y después vayas al horóscopo. Es lo mismo, es como si no acudieras a Jesús. No puedes mezclar. No puedes decir, pongo mi confianza en Dios, pero por si acaso voy a consultar aquí a la pitonisa, a la bruja, al horóscopo, al número de la suerte. Voy a confiar en Dios, pero también voy a... Ese pero le ofende gravemente a Dios. Porque es solo Cristo. Vete hoy con esa palabra en tu mente. Solo Cristo. Exclusivamente Cristo. No es Cristo y algo más. No es Cristo y otra cosa más. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Por eso la Escritura nos dice que en Él estamos completos, que en Él estamos saciados, que en Él tenemos todo lo que necesitamos. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Él vino a dar vida abundante y solo Él puede dar la vida abundante. No tienes que añadir tus obras, no tienes que buscarte otros apoyos paralelos por si acaso. Eso es mentira. Y lo que algunos tienen que hacer hoy es dejar solo a Cristo. Es podar su árbol y dejar solo a Cristo.
no confíes en tu tradición, no confíes en la enseñanza de los hombres, no confíes en la cultura de tu nación, de tu pueblo, de tu familia. Todo eso, Pablo dijo, todo lo que era para mí ganancia antes de conocer a Cristo, todo aquello en lo que yo me apoyaba, el dinero, los estudios, la inteligencia, los contactos, todo, mis buenas obras, el portarme bien, el hacer favores a la gente, el ayudar a todo el mundo, todo eso que a mí me servía para hacerme sentirme bien y que me hacía creer que por eso yo iba a entrar al reino de los cielos, Pablo dice, ahora es basura. No es que lo tiene en el segundo nivel de su estantería, debajo de la foto de la esposa, no, lo tiene en el cubo de la basura. Nadie va a recoger lo que está en el cubo de la basura una vez que lo tiraste, ¿verdad? Lo tiraste y ahí se quedó, al vertedero. Es porque lo desechas. Así tienes que hacer hoy. Así tienes que hacer hoy. Poda el árbol de tu vida y quédate solo con Jesucristo, exclusivamente con Jesucristo. Ni siquiera confíes, escucha, en que por ser de la CCI, porque naciste en una familia cristiana y ya tus padres te traían de pequeñito a la iglesia, ni siquiera confíes en eso. Solo Cristo, solo Él te puede salvar. Solo Él murió en la cruz, no tus padres, no tu iglesia murió en la cruz, solo Cristo. ¿Estamos claros en eso, familia? Quiero que te vayas hoy con esa palabra en tu mente. Solo Cristo, solo Él, exclusivamente Él. No hay nadie más, no hay otro Dios. El primer mandamiento de la Biblia, ¿lo sabes? Amarás al Señor tu Dios. Pero antes de eso, hay otra cosa. El Señor tu Dios, uno es, no varios, no 3, ni 4, ni 5, ni es Jesús y la Virgen María, ni es Jesús y el santo patrono de mi pueblo, ni es Jesús y la moreneta, ni es Jesús y un Dios, un solo Señor, un Salvador, una sola fe en Él, un solo bautismo. Solo Cristo. Vete con esa palabra a tu casa. Solo Cristo. No confíes en nada más, no confíes en tu propia prudencia, no confíes en tu buen hacer, no confíes en el conocimiento que tienes acumulado, en las experiencias pasadas. No, solo Cristo, solo Él. Y las próximas semanas vamos a desgranar esas 5 solas y nos vamos a fortalecer en la verdad, para no ser engañados, porque yo quiero, lo anhelo, lo deseo, oro por vosotros frecuentemente, que ninguno de los que se sienta en una silla aquí en la iglesia, en esta iglesia, se pierda, que ninguno se pierda. Y a veces me duele el corazón de ver que no solo está Cristo allí en el primer lugar, que a veces tenemos a los hijos a la par de Jesucristo, a veces tenemos a la esposa o al esposo allí al lado de Jesucristo. A veces está nuestro propio ego, nos creemos tan listos, tan sabios, tan inteligentes, tan capaces, que solo buscamos a Dios si estoy en un problema muy serio. Solo Cristo, arriba, en lo alto, el primero, y solo Él allí en el primer lugar, solo Él. Y lo demás tiene que estar tan distante de ese primer puesto que la Biblia lo llama aborrecerlo. Imagínate. Tan alto tiene que estar Jesús, y el que esté en el segundo lugar tiene que estar tan abajo, de distancia tan grande, que la Biblia lo llama aborrecerlo. Eso significa aborrecer en la Biblia. O sea, Jesús arriba en lo más alto. Nos ponemos en pie y damos gracias a Dios